Buenos días y bienvenidos a la última de las jornadas de Historia Militar de Extremadura en esta su tercera edición. Recordamos que estos actos están siendo emitidos en directo por el canal de YouTube de la Asociación Alfonso IX, donde quedarán grabados en vídeo para su posterior visualización. Y se mantiene abierta la opción de chat a través de las redes sociales para que puedan intervenir quienes nos sigan por Internet a través del moderador del foro, que nos transmitirá sus inquietudes al finalizar las intervenciones durante la fase prevista para el debate. Comenzaremos con la exposición de los ponentes de hoy y después del descanso continuaremos con el resto de los actos programados. Recordemos que tienen un tiempo máximo de 30 minutos y 5 minutos antes del tiempo asignado les avisaré para que vayan concluyendo. La primera intervención de hoy corresponde a don Ignacio Ramos Jiménez con la ponencia titulada Entre dos fuegos, los asedios de Ciudad Rodrigo y Badajoz en la Guerra de la Independencia. Ignacio Ramos es graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, con premio al mejor expediente académico otorgado por el señor rector de la Universidad de Extremadura. Cuenta con un máster universitario en formación de profesorado en enseñanza secundaria, con especialidad en Geografía e Historia, y máster universitario en Investigaciones Históricas. Es becario de formación en la Biblioteca Central de la UEX, en Cáceres, y profesor de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato, en los institutos Cuatro Caminos de Don Benito y Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros desde 2021. En su exposición nos ofrecerá un estudio comparado de los asedios de Ciudad Rodrigo y Badajoz, plazas de especial relevancia para las fuerzas contendientes en la frontera hispano-portuguesa durante la Guerra de Independencia Española. Ignacio. ¿Se escucha? Sí. Bien, pues buenos días a todos, incluyendo a quienes nos siguen desde el canal. Como viene procediendo el comienzo de cada ponencia, aprovecho para dar las gracias a la asociación por darme la ocasión de dar a conocer este trabajo. Mi intervención la voy a estructurar en tres partes. Una primera, a modo de introducción sobre el contexto histórico que nos ocupa y los objetivos que se han perseguido en esta investigación. Una segunda parte, a modo de núcleo de este trabajo, centrado en el análisis comparado de los asedios de Badajoz y Ciudad Rodrigo. Y, por último, unas consideraciones finales. Bien, a modo de introducción sobre el contexto que nos ocupa, nos centramos en la Guerra de la Independencia Española, concretamente en el área de la raya, es decir, de la frontera hispano-portuguesa. Mi trabajo le he dado por título Entre dos fuegos, dado que los asedios de Badajoz y Ciudad Rodrigo fueron dos plazas que tienen la peculiaridad de haber sido objeto de asedio por parte de los dos bandos contendientes. De un lado, por las tropas napoleónicas y, por otro lado, por las tropas anglo-portuguesas. Por tanto, de una parte, las plazas en la frontera fueron objeto de asedio en la denominada Tercera Invasión de Portugal por parte de los ejércitos napoleónicos entre el verano de 1810 y el invierno de 1811, y a partir del repliegue que estas fuerzas del emperador Napoleón empiezan a experimentar en la primavera de 1811, se llevan a cabo, los aliados pasan a la contraofensiva, como se expresa en este mapa, avanzan hacia la frontera y se llevan a cabo las réplicas, una en Ciudad Rodrigo y 3 en Badajoz. Sobre los objetivos que han definido esta investigación, pues en primer lugar se trata de hacer de este estudio particular, aplicado sobre los asedios que tienen lugar en la frontera, pues una base interpretativa de cara a otros asedios que tuvieron lugar en la Guerra de la Independencia Española en la península, y también de otros puntos de Europa durante las guerras napoleónicas. Y además abarcar también el estudio del asedio de una perspectiva diferente con respecto a esas narraciones lineales de sucesos que hemos encontrado en muchas crónicas, incluso publicaciones recientes. Por otra parte, esta investigación pues parte de 3 supuestos de partida. Primero, que los asedios en la frontera en parte fueron determinantes para el desarrollo y la manera en que se fue resolviendo la Guerra de la Independencia Española. Los relatos de estas operaciones a veces reflejan una visión un tanto idealizada del conflicto y que ha alterado la percepción que nos ha llegado de la Guerra de la Independencia hasta bien entrado el siglo XX, y que, de hecho, con la conmemoración reciente del Bicentenario, pues se fue desmontando parte de esa visión idealizada. Y también estos asedios empiezan a reflejar el concepto de guerra total que se aplicaba ya para los conflictos de época contemporánea. Al principio de estas jornadas pues ya se dieron algunas pinceladas de este concepto, reflejado, por ejemplo, en esa destrucción sistemática de los recursos para acabar con la capacidad bélica del adversario, con la alteración en unos principios de la guerra que se habían venido aplicando desde el Renacimiento, y también en ese desvanecimiento de la diferencia clara, más o menos clara, que existía entre lo civil y lo militar en los ejércitos modernos.
Bien, paso a continuación a lo que es esta segunda parte de mi intervención, centrada en ese análisis comparado. Obviamente hay que partir de la comparación entre las dos plazas en la frontera, Ciudad Rodrigo y Badajoz. Ciudad Rodrigo era considerada una plaza de tercer orden, de fortificación. Se trataba de una plaza que conservaba todavía sus defensas medievales, sus murallas medievales, y que durante los siglos modernos pues son, entre comillas, actualizadas por una especie de falsabraga, salvo por la orilla del río Águeda, un afluente del Duero. Ahora bien, se trataba de una plaza que era, en cierto modo, vulnerable, puesto que presentaba dos puntos débiles. En primer lugar, como podemos ver en la imagen, tenemos una elevación próxima, sin fortificar, parecido a lo que sería el Cerro de San Cristóbal aquí en Badajoz, que era el Gran Teso, y también el arrabal de San Francisco sin ningún tipo de defensa exterior. Solamente algunos atrincheramientos de carácter rudimentario para el asedio. De otro lado, la plaza de Badajoz ofrecía un aspecto mucho más hermético desde el punto de vista defensivo. Se trataba de una plaza que es considerada en algunas fuentes como plaza de primer orden. Se trataba del principal bastión defensivo para un punto de paso obligatorio en los ejércitos en liza, a un lado y al otro de la frontera, especialmente al sur del sistema central, en la península. La plaza de Badajoz también ofrecía a priori unas mejores condiciones de defensa, puesto que, a diferencia de Ciudad Rodrigo, presentaba un sistema defensivo fruto de una remodelación casi total de sus defensas a partir del siglo XVII, añadiendo nuevas páginas, por ejemplo, a ese proceso de remodelación de la plaza de Badajoz, que bien nos ilustró ayer compañero Juan María Pérez Pérez, si no me equivoco, en su ponencia. Bien, por tanto, a priori la plaza de Badajoz ofrecía mejores características de condiciones de defensa siempre y cuando sus guarniciones supieran defenderla debidamente. Pasando a lo que es ese análisis comparado, el análisis comparado se centra sobre todo en una doble perspectiva. De un lado, desde el punto de vista de los sitiados, de los asediados, y por otra parte, desde el punto de vista de los sitiadores, de los asediantes, atendiendo a una serie de cuestiones operativas que tienen que ver con los elementos materiales y humanos que intervienen en la práctica del asedio. Para ello pues, se han planteado diferentes cuestiones que en algunos casos obedecen a las dos perspectivas, como se refleja en esta tabla. Bien, atendiendo a la perspectiva de los defensores, pues cabe comparar las defensas que por un lado llevan a cabo las guarniciones españolas frente a las que a posteriori, cuando se toman las plazas, van a llevar a cabo las defensas de las guarniciones napoleónicas. En lo que respecta a la calidad de las guarniciones, por una parte las guarniciones españolas reflejan cierto compromiso y capacidad de cohesión bajo el mando de don Andrés Pérez de Rasti en Ciudad Rodrigo y del difunto gobernador Menacho en Badajoz. Aún así, se trataba de unas tropas parcialmente inexpertas, puesto que procedían de unos reclutamientos que se habían realizado recientemente, especialmente tras el estallido del conflicto, y además contaban con unas posibilidades de auxilio limitadas, debido a ese acantonamiento de las tropas anglo-portuguesas en torno a las líneas de Torres Vedras que aparecían en el mapa anterior en Portugal. Por otra parte, los ejércitos napoleónicos reflejaron su profesionalidad, puesto que, como señala José Gómez de Arteche, se trataba de unas fuerzas pues, que estaban ya curtidas en campañas europeas en los años anteriores. En lo que respecta también a esa falta de experiencia en las tropas españolas, pues también se refleja en otros casos de asedios en la Guerra de la Independencia en el resto de España, como por ejemplo Zaragoza, Tarragona o Tarifa. Atendiendo a la artillería, las cuestiones de municiones y de víveres, las tropas españolas estuvieron mejor preparadas que las napoleónicas, porque, entre otras razones, las napoleónicas van a acosar ya una mayor situación de escasez y de carestía que se fue estableciendo a medida que se iba desarrollando el conflicto durante los años 1811 y 1812. Existe una excepción, que son las dos primeras réplicas en Badajoz, puesto que, a raíz de una precipitada entrega de la plaza, de la que van a sacar provecho los franceses. En cuanto a los preparativos de la defensa, en mi opinión fueron preparativos insuficientes, puesto que al final las plazas acaban sucumbiendo a los envites de los ejércitos asediantes. Sí es verdad que en los preparativos de las defensas españolas pues, acusan también por las estrecheces, la falta de tiempo y de recursos económicos, sobre todo por las estrecheces de la hacienda. Y por otra parte, cuando los franceses toman estas plazas en la frontera, pues tratan de corregir las carencias defensivas que los españoles con anterioridad no habían cubierto. En cuanto a la resistencia ofrecida, los ejércitos asediados, las tropas asediadas, trataban de demorar el máximo posible los progresos del enemigo. Ahora bien, en cuanto a la manera en que las plazas capitulan, van a ser distintas.
Las defensas españolas, en 1810-1811, capitulan antes de que se llevasen a cabo los asaltos. En cambio, las fuerzas napoleónicas van a llevar a cabo una defensa a ultranza, es decir, que van a capitular cuando ya la ocupación de la plaza resultaba evidente, cuando el ejército sitiador abría brechas y traspasaba las murallas de la plaza. Por tanto, esto va a generar unas repercusiones muy distintas. Por una parte, Ciudad Rodrigo, en la defensa española, capitula antes de los asaltos, pero cuando la ciudad estaba reducida ya a un estado de completa ruina, lo cual va a desatar una serie de elogios por parte, en este caso, del comisario de guerra Policarpo Anzano. Afirmaba: morir o vencer eran las únicas palabras del soldado, del vecino, de la mujer y del niño. Por una parte, su honor y patriotismo, atlantes de la guarnición y vecindario, reprimían los impulsos de capitular, pero por otra parte, el cruel sacrificio de tanta inocente víctima, sin más ventaja ulterior a la patria que la gloriosa memoria póstuma, decidió, bien contra voluntad del gobernador, juntas y demás jefes, tratar de capitulación. Como estáis viendo, es un testimonio que se está revistiendo de demasiada idealización, de demasiada simbología, también que tiene que ver con la propaganda bélica del momento. Por otra parte, como bien afirmaba uno de los grandes autores de los proyectos de historia nacional en el siglo XIX, que es una de las fuentes de información para acercarnos a los asedios en la Guerra de la Independencia, es el conde de Toreno, desde esa perspectiva de los liberales en Cádiz. El conde de Toreno explica que la plaza de Badajoz capituló de una manera precipitada, puesto que cuando los franceses acaban de abrir una brecha, que supuestamente no estaba del todo practicable, pues el gobernador Imaz, que sucedió unos días antes al gobernador Menacho tras su fallecimiento, pues capitula y lo hace de una forma contradictoria. Cuando se le ofrece la primera opción de capitular, se niega, pero al final acaba retractándose en su decisión. Eso va a generar luego un posterior debate en las Cortes de Cádiz para averiguar rigurosamente en qué condiciones estaba la plaza en el momento de entregarla a los franceses. Obviamente, esa polémica pues, también va a tener su eco en la prensa, con ejemplares como, por ejemplo, la prensa gaditana del Robespierre español, donde se recoge una antítesis entre la conducta del gobernador Errasti y la de Imaz en Badajoz, y que fue recuperada en parte por un escritor pacense, Jesús Rincón Jiménez, en 1930. También en mitad del debate en las Cortes surge la inevitable comparación pues, con las célebres que ya de por sí habían sido asediadas hace unos dos años y ya eran de por sí célebres, con Zaragoza y con Gerona. Otro de los grandes autores de estos proyectos de historia nacional, Gómez de Arteche, también recargando su relato con parte de simbología, afirmaba que de cada ventana se hizo una aspillera, de cada casa un reducto, y de las torres, castillos de donde salía la muerte para todo francés. La ciudad no ofrecía otro espectáculo que el de un vasto cementerio. Bien, con el fin de evitar ciertos desastres y casos polémicos como el de Badajoz, pues las Cortes, la Regencia, expidió el decreto del 13 de abril de 1811, por el cual se facultaba a los oficiales que quisieran demorar la resistencia a asumir el mando de la plaza. Además, también se establecía que había que resistir al menos un asalto. Esto, en cierta medida, se cumple en otros casos posteriores, como por ejemplo el asedio de Tarragona en 1811 por el general Contreras, del cual representa este grabado que incluyo, el asedio de Tarifa, con unas características defensivas mucho más inferiores comparadas con las de Badajoz. Bien, por otra parte, dada la defensa a ultranza que llevan posteriormente las guarniciones napoleónicas, pues van a recibir reconocimientos honorables, tanto por parte del propio Napoleón, por autores también de proyectos nacionales en la historiografía francesa del siglo XIX, Adolphe Thiers, por ejemplo, que era político, pero el ejemplo que yo traigo a colación pues, es el del célebre Arco de Triunfo en París. Algunos de sus muros pues, recogen los nombres de algunos de los gobernadores que llevaron a cabo las defensas en las plazas españolas. Entre ellos, el gobernador Filipón, en la defensa de Badajoz, o posteriormente, en 1813, Manuel Rey, en San Sebastián, donde también los ejércitos anglo-portugueses les cuesta 2 intentos hacerse con esta plaza. También figuran los nombres de algunos generales que colaboraron en la toma napoleónica de Badajoz y también en el socorro en los auxilios durante las primeras réplicas anglo-portuguesas, entre ellos el general Papin y el general Berlé. A este último, por cierto, en esos planes de mejora de las fortificaciones, por parte de la guarnición napoleónica en Badajoz, se le dedicó una luneta en la cara norte del cerro de San Cristóbal, actualmente desaparecida, puesto que en esa zona se ubica el barrio del Gurugú, pero que da actualmente nombre a una urbanización contigua con el nombre de La Luneta.
Lo podéis ver perfectamente en un callejero. Bien, para finalizar con esta perspectiva, en lo que respecta a la implicación de los vecinos, el papel de la población en las defensas españolas fue en cierto modo notable, donde se desdibuja en parte esa diferencia entre lo civil y lo militar. También se trata de una población que, aparte de estar movida o motivada por la defensa de lo propio, obviamente pues también está bajo la influencia de una labor de propaganda que llevan a cabo los gobernadores, el clero, que también se mostró afín a la causa patriótica, y de ahí que también esa implicación de los vecinos a veces se representa de un modo idealizado. Por otra parte, las defensas napoleónicas, pues sí es verdad que esa implicación va a ser más leve, sobre todo porque hay poblaciones que se marchan de las ciudades, como pasó en Badajoz, que pierde la mitad de sus habitantes. También existe ahí se aprecia mejor la clara diferencia entre lo civil y lo militar. También es verdad que los bandos napoleónicos carecen de argumentos para atraer a argumentos morales y sociales para atraer a la población, y en este caso las descripciones de algunos de los relatores pues son en cierto modo más realistas. Yo me remito a la del coronel de ingenieros Lamer, que afirmaba: los 3 sitios precedentes en Badajoz el napoleónico y las 2 primeras réplicas anglo-portuguesas, los 3 sitios precedentes habían obligado a muchas familias a abandonar la plaza para sustraerse al peligro y al hambre que les amenazaban. Se vieron entonces a ancianos, mujeres y niños huir cargados de efectos por todos los caminos. Todos dejaban sus hogares entre lágrimas y desde lejos dirigían miradas a su desgraciado pueblo. Por una parte, simbología, colaboración, voluntariedad, patriotismo. De otro modo, sufrimiento, miedo, huida, las 2 caras de una misma moneda. A continuación pasamos a este segundo punto de vista, atendiendo ya la óptica de los sitiadores, a los que están asediando desde fuera las plazas. En lo que respecta a la calidad de las tropas, pues del mismo modo que los ejércitos napoleónicos defendían las plazas, pues también van a plasmar su rigor y su profesionalidad a la hora de asediarlas. No obstante, van a carecer de un mando unificado, puesto que las operaciones de asedio pues van a estar dirigidas por más de un mariscal, y eso va a generar cierta desavenencia. El caso más evidente, en mi opinión, es el de Ciudad-Rodrigo, entre los mariscales Massenas y Michel Ney. En el caso de Badajoz, pues estaba más unificado en torno al mariscal Soult. Y en cuanto a las fuerzas aliadas, pues como Gran Bretaña sobre todo era una potencia en los mares a nivel naval, pero a nivel terrestre ofrecía ciertas carencias frente a la profesionalidad de los ejércitos napoleónicos. De ahí que las tomas de las plazas pues se saldan con auténticos descalabros en los asaltos, como sucedió en Badajoz en 1812. De hecho, Gómez de Arteche, aparte de esa cuestión, de esos relatos simbólicos que también incluye, pues también incluye juicios interesantes sobre estas operaciones. Por ejemplo, no duda, en cuestionar pues esta actitud del ejército anglo-portugués a la hora de hacerse con las plazas. La imagen que veis a la derecha es una de las muchas recreaciones que se ha hecho respecto a la recuperación aliada de Badajoz, y que incluso preside la carátula de algunos libros dedicados al respecto, como la de Ian Fletcher en El infierno antes del amanecer, que fue editada también por una editorial local, si no me equivoco. Bien, en lo que respecta al empleo de la artillería, los ejércitos napoleónicos pues, se caracterizaban por un uso calculador de las piezas que disponían. Ese uso calculador pues, también está sujeto a 2 factores, entre otras cosas. En primer lugar, a las características de las plazas a asediar, las características defensivas, y en segundo lugar, a la resistencia que iban encontrando en estas plazas. Como podéis ver, los casos de Badajoz y Ciudad-Rodrigo fueron de los más extraordinarios en cuanto al volumen al despliegue de medios, al situarse en la parte superior de esta tabla, siendo superado sobre todo por la célebre Zaragoza, Gerona o Tarragona, entre otras. Bien, por otra parte, los ejércitos anglo-portugueses, en teoría menos duchos en este arte, pues tomaban las plazas, pero a costa de incrementar los medios humanos y materiales, como se refleja en esta tabla, a base de incrementar dichos medios de un intento para otro. Esto también se refleja, de cierto modo, en los asedios de San Sebastián, que tienen lugar en 1813, un año más tarde. En cuanto a la disponibilidad de víveres y del sistema logístico, en ambos casos los ejércitos sitiadores combinan la necesidad de vivir del territorio, es decir, de los lugares de paso, a base de saqueos, de rapiñas, pero también de requerimientos obligatorios, con la dependencia de los lugares de suministro, es decir, de los lugares de partida de las campañas. Ello obliga a desarrollar un importante sistema logístico y disponer también de bases intermedias. Por ejemplo, en el caso del asedio de Badajoz, en el napoleónico, pues de Llerena u Olivenza, entre otros. De hecho, Olivenza se sitia antes que Badajoz. Ahora bien, en ambos casos se trata de sistemas logísticos que reflejan ciertas carencias, especialmente en el lado napoleónico.
Por ejemplo, el coronel Guti, en su correspondencia, afirmaba que los caminos están dañados por las continuas lluvias que hemos sufrido durante 2 meses, muy difícilmente transitables por los carros de artillería y sobre todo por los cañones de grueso calibre. Los caminos de alrededor de Ciudad Rodrigo son igualmente impracticables por la artillería pesada. Junto al problema de las vías, de los caminos, también hay que añadirle el problema del desabastecimiento. Por ejemplo, el oficial Barré afirmaba que entre Salamanca y Ciudad Rodrigo se atraviesa un país desierto, estéril, sin cultivar, cubierto de encinas y de una especie de roble que produce bellotas dulces. En Extremadura, el capitán Marcel afirmaba que los exploradores salían en busca de provisiones y pronto tenían que retroceder más de 40 leguas para encontrar algo. Las tropas que avanzaban se comían hasta los burros. Estos últimos testimonios reflejan también, ya están vaticinando una crisis de subsistencia que se dio en 1812, una crisis de las muchas que se van a ir sucediendo en la España rural y por ende en Extremadura a lo largo del siglo XIX. En cuanto al modus operandi, es decir, a la hora de asediar las plazas, los ejércitos, las fuerzas napoleónicas, pues fueron mucho más rigurosos, por tanto, llevaban a cabo un procedimiento lento y pausado. No omitían ningún trabajo de asedio. También es verdad porque disponían de un margen de tiempo mucho más amplio, mientras que, aparte de su impericia, pues las fuerzas anglo-portuguesas pues llevan a cabo un modus operandi mucho más rápido, precipitado, que se salda con mayores pérdidas humanas y materiales, pero también porque están condicionados por la llegada de los auxilios. Por ejemplo, la batalla de la Albuera se produjo por la llegada en auxilio del ejército napoleónico desde Sevilla, para levantar uno de los primeros cercos. También los asedios de Badajoz y Ciudad Rodrigo reflejan cuestiones interesantes en cuanto a la elección del punto de partida de las operaciones y en el avance hacia las murallas. En el caso de Ciudad Rodrigo, todos los asedios se plantean desde una zona común, desde el Teso de San Francisco, y se apoyan en los conventos extramuros reflejados con esas cruces, y sobre todo la entrada en la plaza se concentra en el sector noroccidental. También es verdad que el ejército anglo-portugués, por su impericia o falta de perfeccionamiento, pues combinan el asalto principal a las brechas con otros ataques secundarios mediante escalada. En el caso de Badajoz, pues existen diferencias. Por una parte, el asedio napoleónico se plantea desde la zona sur, es decir, de la zona de la Vega del Trivilla y del Calamón, y del Cerro del Viento, teniendo que ocupar Pardaleras, ya desaparecido. Las 2 primeras réplicas tienen lugar desde ambos márgenes del Guadiana, intentando ocupar la Alcazaba y el fuerte de San Cristóbal, de ahí que se realizara esa luneta de Berlé que anteriormente mencionaba. Y, por último, la última réplica, la definitiva, se plantea desde el Cerro de San Miguel, donde llega más o menos la carretera de Cortes de Peleas. Se encamina por el cerro, me estoy centrando en el avance principal, se encamina por el cerro de la Picuriña y los asaltos se concentran en el sector suroriental, donde se llegan a abrir 3 brechas y donde se produce una auténtica carnicería, y que se combina en la noche del 6 al 7 de abril de 1812 con escaladas secundarias y que van a determinar la toma de la plaza por la Alcazaba y por el baluarte de San Vicente. En cuanto a la negociación de capitulaciones, los ejércitos napoleónicos mostraron cierta cordialidad a la hora de negociar con los mandos españoles, mientras que las fuerzas aliadas, como refleja el coronel Lamer, pues los británicos sobre todo pues se van ahorrando los formalismos de una réplica para otra, sobre todo por la evidencia de que los franceses no estaban dispuestos a entregar las plazas de buenas a primeras. Ahora bien, en cuanto a la ocupación de las plazas, en el caso de Badajoz y Ciudad Rodrigo, son unas ocupaciones en cierto modo más disciplinadas en comparación con los saqueos que se van a producir con la entrada anglo-portuguesa. Sí, es verdad que en ello también influye pues, esa capitulación antes de que se llevaran a cabo los asaltos, las capitulaciones españolas de las que refería anteriormente. Por ejemplo, en otros lugares donde se llevan a cabo uno o varios asaltos por parte de las tropas napoleónicas, pues se producen, como se afirma, pues horribles matanzas y asesinatos, en el caso de Zaragoza o Tarragona. Bien, paso a la parte final de esta ponencia, acerca de las consecuencias, que desde mi punto de vista queda bien reflejado con un proverbio africano, que cuando 2 elefantes pelean es la hierba la que sufre. Los elefantes, al igual que los ejércitos, simbolizan la fuerza, el poderío, y sus enfrentamientos pues dejan una pesada huella sobre el espacio en el que tienen lugar estas confrontaciones. Las consecuencias las clasifico en humanas, materiales y estratégicas. A nivel humano, desde mi punto de vista y por datos que he ido recabando y analizando en diferentes fuentes, los asedios de la frontera en su conjunto y con otras operaciones anexas como la batalla del Gébora o la de la Albuera
fueron en su conjunto tan extraordinarios como otros asedios de gran envergadura en la península, como Zaragoza o Gerona, o incluso del territorio europeo, en el caso de Turgot o Danzig. Ahora bien, las cifras que aquí se ofrecen son unas cifras aproximadas, puesto que en las fuentes que se consultan no existen unanimidad en las cifras que se aportan. También los autores no tienen un criterio único a la hora de clasificar los heridos o los prisioneros de guerra, por ejemplo. Y además, en cuanto a las bajas civiles, pues es un dato más difícil de precisar por las cifras de desplazados o el carácter disperso de la documentación en los archivos. Por otra parte, en cuanto a las consecuencias materiales, pues me ciño a varios testimonios. En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, bueno, los asedios reportaron importantes pérdidas materiales, patrimoniales, urbanísticas, de todo tipo. En Ciudad Rodrigo, el general Pelet, ayudante de campo de Massená, afirmaba que el fuego fue terrible en la ciudad. Hubo niños aplastados por las bombas. Pocas casas habían escapado a los estragos. Con la recuperación anglo-portuguesa, las casas cercanas se llenaron de heridos que se pudieron alejar a rastras de las murallas, con miras a encontrar refugio de la fuerte helada que les entumeció las heridas. En Badajoz, el prior Laureano Sánchez Magro decía que donde hubo tesoros quedó miseria, habiendo padecido su archivo de papeles un trastorno considerable, tanto que la mayor parte se halla enteramente inutilizado. Por último, el marqués de Monsalud, cuando toma posesión de la plaza después de que el ejército anglo-portugués tomara posesión de ella previamente por asalto, afirmaba que la plaza presenta un cuadro horroroso. Me refiero ya hacia el 8 o 9 de abril de 1812. Ordena que se entierren y cubran con cal los muchos cadáveres que se encuentran en las casas y que se pida a los pueblos que manden a los albañiles que puedan, no solo para el reparo pronto de las brechas, sino también para la limpieza de la ciudad y evitar así los horrores que pueda ocasionar un contagio. Por último, los asedios reportaron importantes consecuencias estratégicas. En relación con el primer mapa que presentaba de Portugal, Ciudad Rodrigo, en mi opinión, fueron las llaves de la frontera, pero también de media península, en el sentido de que los asedios napoleónicos en esa tercera invasión de Portugal contribuyeron al desgaste de los ejércitos napoleónicos y las posteriores recuperaciones pues sentaron las bases de cara a las últimas campañas de 1812, donde tiene lugar la batalla de Arapile, en Salamanca, y también la de 1813, en la que ya las fuerzas aliadas avanzan ya hacia lo que es al norte del Ebro, teniendo en cuenta también que los ejércitos napoleónicos estaban sufriendo ya los reveses tras la campaña de Rusia y otros reveses en la Europa central. Ese desgaste ya de unos ejércitos que habían sido laureados en los años anteriores. Bien, pues como consideraciones finales, me ciño otra vez al título, Entre Fuegos. Creo que Ciudad Rodrigo y Badajoz tienen la peculiaridad que muy pocas plazas asediadas en la Guerra de Independencia poseen, de haber sido asediadas por los dos bandos, de modo que conforman una buena base de cara a acercarnos a otros asedios en la península y en el resto de Europa. Y respecto a esos supuestos de partida, pues los asedios fueron determinantes de cara a los últimos años del conflicto. En cierto modo se refleja ese concepto de guerra total al que me refería en la introducción, y también participaron, en cierto modo, de esa visión idealizada que ha perdurado del conflicto hasta el siglo XX. Pero es verdad que por la manera en que se entregó Badajoz y también por esa trágica manera en que se recuperaron las plazas, pues el papel de Badajoz y Ciudad Rodrigo pues quedó ensombrecido frente a la celebridad de otras plazas como Cádiz, Zaragoza o Gerona. Dicho esto, pues quedo a disposición de preguntas y muchas gracias.